encendido DIS. Por sus siglas en inglés, es un sistema de encendido sin distribuidor. Se le diferencia del sistema de encendido tradicional en suprimir al distribuidor. Con esto se consigue eliminar los elementos mecánicos siempre propensos a sufrir desgastes y averías. A este sistema también se le conoce como sistema de chispa perdida. ¿Por qué? Para entender esto, veamos un componente de vital importancia dentro del sistema llamada bobina. Esta es la bobina DIS. Consiste en dos bobinas y cada una va conectada a dos bujías, las cuales salta la chispa al mismo tiempo. Como se producen dos chispas, solo una de ellas es aprovechada para la combustión y la otra no. Las bobinas deben producir el voltaje de ionización y suministrar voltaje y corriente para mantener la chispa varios milisegundos. Entonces, ¿a qué se refiere un voltaje de ionización? Hay que entender que estas bobinas funcionan similar a un transformador eléctrico, por lo tanto tienen un bobinado primario y secundario. Cuando pasa la corriente a través de la bobina, el núcleo se vuelve magnético. En el momento en que se desconecta la corriente, el campo magnético colapsa y se crea el voltaje de ionización. Hablamos de un voltaje muy elevado, de tal manera que cuando se genera el campo magnético, como se ve en azul, y se interrumpe, inmediatamente su respuesta es generar una chispa, como se ve entre las dos bujías. Ambos extremos de la bobina secundaria están conectados a una bujía. El bloque motor es la conexión eléctrica entre las dos bujías, por lo tanto, ambas bujías se conectan en serie. El bobinado secundario, que tiene aproximadamente 100 veces más bobinado que la bobina primaria, genera un voltaje que provoca una intensidad de corriente a través de ambas bujías. Cuando se produce el cambio en el campo magnético, una bujía se alimenta con un voltaje positivo y la otra bujía es negativo con respecto a masa. Por lo tanto, con una bujía la chispa salta del electrodo de masa al electrodo central y con la otra bujía viceversa. Cuando hay dos chispas, solo una genera la combustión. Este es el sensor de posición del cigüeñal, ubicado generalmente en una abertura de la carcasa del volante de inercia. Es un sensor inductivo de captación con el cual la unidad de control, EQ, mide la posición del cigüeñal y régimen del motor. Y gracias a esta posición es que la unidad de control puede determinar el momento exacto en que se debe realizar la chispa. El volante de inercia está rodeado por una corona dentada. La distancia entre la parte de medición del sensor y los dientes de la corona dentada no es superior a unos pocos milímetros. Entonces, ¿cómo funciona este sensor inductivo CKP? Si se mueve el bloque rápidamente más allá del sensor, el voltaje generado aumenta. Si se aumenta la distancia entre el bloque y el sensor, el voltaje generado disminuye. El bloque es de un material conductor magnético. El sistema de encendido data de los años 20, donde se inventó la bujía. Fue en 1911 donde Franklin Kettering creó el primer sistema de encendido convencional. Sus componentes eran una bobina de encendido, donde se puede encontrar también un bobinado primario y secundario, y su función es similar, pasar de los 12 volt a un voltaje mucho más elevado. También estaban las bujías y por supuesto el distribuidor. En este componente era el platino o ruptor el encargado de cortar la corriente de la batería hacia el circuito primario. La desventaja de este sistema es que los contactos de los platinos sufren gran desgaste por quemaduras y abrasión.